La batalla es ante el Consejo Electoral. El abogado del señor presidente es el doctor Héctor Carvajal. Doctor Carvajal, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo está usted? Bien, sí, señor, ahí vamos. Doctor Carvajal, la última noticia alrededor de la batalla del momento en Colombia es que el Consejo de Estado rechazó su petición sobre una anulación de competencias del Consejo Electoral para investigarlo. ¿En qué está la defensa del presidente Petro en este tema del Consejo Electoral hoy en día? Bueno, la defensa del Consejo Electoral, en el Consejo Electoral está basada principalmente en mantener la posición de defender el fuero del presidente. Yo creo que hay una coincidencia nacional de todos los juristas y sin entrar a fondo para mirar normatividad ni nada de esas cosas, simplemente es que ese es un principio reconocido por la Constitución y hay que defender eso hasta el final. No importa cuáles sean las decisiones que se adopten por el camino, usted tiene que concluir en reconocer la institucionalidad para el presidente. Sí, y una multa, que es lo que podría hacer el Consejo Electoral, ¿por qué la interpreta usted, doctor Carvajal, como un ataque al fuero del presidente? Es un ataque, primero porque pues obviamente no se tiene competencia por parte del Consejo Electoral para emitir multas en contra de un presidente, porque si no lo puede investigar, mucho menos lo puede multar. Es que ni siquiera debería haber iniciado unas diligencias previas como lo ha hecho, porque no tiene facultades para eso. Y además es grave que se deje imponer una multa al presidente de la República, porque no se puede sentar un precedente de esa naturaleza en el país. Cualquier entidad entonces de carácter administrativo en el futuro, trátese de quien sea el presidente de la República, estaría en un alto riesgo de perder el cargo de presidente de la República por parte de una autoridad administrativa si lo permitimos ahora. Sí. Doctor Carvajal, ¿usted vio la posición del senador Humberto de la Calle sobre eso? No, pero si me la resume, con mucho gusto. No, dice el doctor de la Calle que allí puede haber un debate. Por ejemplo, si el presidente de la República va manejando y él recuerda que Belisario Betancur, siendo presidente, manejaba, le ponen una multa, ¿el presidente de la República puede pasarse un semáforo en rojo? No, naturalmente que estamos hablando de unas autoridades administrativas, ¿sí?, de carácter contravencional de tránsito, ¿sí? Y obviamente que ese tipo de multas no ponen en riesgo la institucionalidad del país. Es que ahí está la gran diferencia, es que aquí estamos hablando de la pérdida del cargo del presidente de la República basado en una multa. Pero ¿quién dijo que el presidente de la República puede perder el cargo por una multa? Claro, lo dice la ley 996, que si se impone una multa por contravención a la campaña por violación de topes, inmediatamente eso da derecho a que se le haga el juicio por indignidad con la sanción de pérdida del cargo del presidente de la República, lo dice la ley. Sí, pero en este caso, doctor Carvajal, lo que aplicaría es, digamos, el juicio de indignidad aplicaría si el presidente de la República hubiese cometido un delito, y quiero que usted me aclare, ¿no es verdad? No, señor. Fíjese usted que no es así. El juicio por indignidad sí conlleva las dos posibilidades. Sí. Una, la imposición de multa de carácter pecuniario por violación de tope, pero también al mismo tiempo el juicio se convertiría en un juicio penal en el evento de que se demuestre el ingreso de dineros ilícitos en la campaña, ¿sí? Pero en ambos casos la sanción por parte del Congreso es la pérdida del cargo por indignidad. Se lo pregunto, doctor Carvajal, porque sí, el presidente de la República sería sujeto de una eventual investigación penal que podría desembocar en un juicio de indignidad si estuviéramos hablando no de violación de topes, como pareciera que está dándose acá, o es lo que dice el Consejo Electoral, sino en caso de que hubiese ingreso de dineros ilícitos o financiación prohibida de la campaña. Ese no es el escenario. Entonces, ¿por qué ustedes extienden la situación a pensar que una eventual multa del Consejo Electoral podría abrir la puerta a un juicio de indignidad contra el presidente? Te repito, Néstor, es que lo dice la ley. La ley establece que si hay una imposición de multas por violación de topes,
inmediatamente se abre un juicio por indignidad al presidente, ¿sí? A ver, la gran distinción de estos dos temas es que cuando se trata de una multa o se trata de un delito por violación de la prohibición de ingresar dineros ilegales, es que de todas maneras la comisión de acusaciones va a actuar en calidad de juez, o sea, tiene una función jurisdiccional. Y si es solamente por la violación de los topes, pues de todas formas se lleva ese proceso como juez por violación de los topes y es un juicio por indignidad que da la pérdida del cargo. Si además de eso hay una... No, pero tendrían que pasar, doctor, doctor Carvajal, es que según esta teoría entonces el Consejo de Estado podría tumbar, el Consejo de Estado no, corrijo, el Consejo Electoral podría tumbar al presidente, ¿lo que usted dice? Claro que sí, porque si ellos imponen una multa directamente al presidente, ¿sí? Pues obviamente que esa multa es la que genera, porque ese es el requisito de procedibilidad que tiene la ley para que actúe la comisión de acusaciones en el proceso de pérdida del cargo. ¿Pero sería un juicio de indignidad por mala conducta? Claro, es que así lo establece la ley. Lo otro es que eso se convierta en un proceso a su vez de carácter penal, porque se presenten las dos figuras, ¿sí? Y termine siendo el proceso por indignidad más un proceso de carácter penal. Doctor Carvajal, ¿y por qué el Consejo Electoral, el mismo Consejo Electoral, está diciendo lo máximo que podemos hacer nosotros es poner una multa o eventualmente pedir la devolución de la plata? No, ellos sí, lo máximo que podrían hacer es imponer una multa a la campaña, pero no al presidente de la República. Pues ahí está la discusión. Pero perdóneme, usted me dice al tiempo, lo máximo que pueden hacer es poner una multa, pero no al presidente, pero pueden destituir al presidente. Consejo Electoral. Sí. ¿Y quién podría, y entonces, quién tendría la capacidad para destituir al presidente? La comisión de acusaciones, si previamente el Consejo impone esa multa. Por eso es el riesgo. No se puede dejar poner una multa. No, por eso, pero mire, sí. mire todo el camino que hay. Estamos en el comienzo de una investigación. Sí. Si el Consejo Electoral llega a la conclusión de que se violaron los topes, compulsa copias a la comisión de acusación, ¿cierto? Supongamos que lo pudiera hacer. Y la comisión de acusación después va a la plenaria del Senado. Correcto. ¿Usted sabe a cuánto estamos de eso, doctor Carvajal? O sea, bueno, Samper se demoró en esto 3 años y no pasó nada, que Samper era puesto por el narcotráfico allí. Sí, pero le voy a hacer una gran diferencia, que yo creo que en eso hay una confusión. Señor. En los tiempos del presidente Samper no existía la ley de las campañas, ¿sí? Había una disposición general de carácter constitucional. Hoy en día hay una ley estatutaria que establece hasta el procedimiento para llevar a cabo este tipo de procesos de violación de topes. El sistema político, doctor Carvajal, es el mismo, el de hoy o el de Samper o el de cualquier presidente. Tienen mayorías, el Congreso quiero decir, para que pase eso, un juicio en el Congreso de Colombia es casi imposible. No es imposible en las condiciones que se ve hoy la situación política y la polarización en el país. No es imposible. Y además, así sea imposible, pues es que no se puede permitir un precedente, como te digo, Néstor, porque entonces vamos a poner la institucionalidad en manos de las autoridades administrativas. ¿Y por qué en vez de estar trabajando en mayorías en el Congreso para que no le hagan un juicio político, están denunciando un golpe de Estado que no ha pasado? Bueno, pues el presidente ha tratado de conseguir esas mayorías, ha tratado de hacer unos acuerdos, lo ha anunciado el ministro Cristo, de hacer mayoría, pero siempre la respuesta es al contrario. Usted puede ver, es que resulta absolutamente absurdo que un Consejo Nacional Electoral de carácter administrativo asuma una posición contraria a todas las sentencias de unificación de la Corte Constitucional y a las decisiones de los precedentes que existen. Entonces, ahí es donde se ve que hay un interés absolutamente de carácter político y que esto en verdad no se trata de un tema jurídico. Lo jurídico lo resolverán los jueces, pero lo político es el tema que está poniendo en riesgo la estabilidad del país. De eso le quiero preguntar, doctor Carvajal, usted como abogado del ciudadano presidente Gustavo Petro, jurídicamente, ¿dónde está la llave de salida de todo esto? El Consejo de Estado ya se pronunció, el Consejo Electoral ya se pronunció. ¿Queda eventualmente la Corte Constitucional?
Exactamente, sí, porque es que, nosotros prevíamos que cualquier situación podía pasar porque por lo regular las salas que profieren una decisión nunca reconocen su error y eso esperábamos en relación con la nulidad planteada, pero quisimos dar, en términos, entre comillas, una oportunidad al Consejo para que la sala de consulta corrigiera su error. No lo hizo seguramente por temas formales, no encontró que de pronto no tenía competencia para hacerlo, pero nosotros estamos esperanzados en la acción de tutela, como ocurrió cuando él era alcalde, que está en trámite en este momento en el Consejo de Estado y que terminará en la Corte Constitucional, como tú lo dices. La Corte va a ser la que va a tener que resolver este tema. Doctor Carvajal, en medio de tantos recursos, quiero preguntarle, ¿esa tutela de la que usted nos habla en el Consejo de Estado es la misma que anoche falló negando la posibilidad de tumbar... Negando la impugnación. Exactamente, negando lo que había decidido la Sala de Consulta de Servicio Civil? En el Consejo de Estado no se ha resuelto ninguna tutela. La tutela que presenté personalmente está todavía en la etapa de respuesta, no ha entrado ni siquiera al despacho para ser fallada. Entonces lo que se profirió anoche fue una decisión de negar un incidente de nulidad de la decisión que ha dicho que el presidente no tenía fuero. ¿Que ese incidente de nulidad lo resolvió el mismo Consejo Electoral? Consejo de Estado. Lo resolvió la sala de consulta del Consejo de Estado. ¿Está en curso entonces la tutela? Está en curso. ¿Y con qué criterios, doctor Carvajal, perdóneme, el Consejo de Estado negó la nulidad? Es que no ha salido la decisión, solamente aparece una anotación, se rechaza, ¿sí? Se entiende que es un rechazo de plan de la nulidad, porque eso lo llevaron a sala antier, y solamente ayer vi que se anunció en ese sentido, ya lo colocaron en la página, y dice simplemente se rechaza la solicitud, pero no dice... Son dos recursos distintos. Entonces, para aclaración de los oyentes, Esta batalla de las muchas batallas, esta la pierde usted en la defensa del presidente Petro en el Consejo de Estado. Sí, no. Pero hay otra en curso, hay otro partido en juego, que es el de la tutela. Claro, la principal es la tutela, la principal es esa y esa es la que va a tener que llegar hasta la Corte Constitucional, cualquiera que sea la decisión, porque si nosotros triunfamos en esa tutela, pues el Consejo Electoral tiene impugnación y si nos la niegan, también nosotros impugnamos y esto termina en la Corte. ¿Y esa tutela busca qué, doctor Carvajal? Esa tutela busca dejar sin valor la decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil en cuanto determinó que el presidente no tiene fuero ante el Consejo Nacional Electoral. Sí, esto va a terminar en la Corte Constitucional de acuerdo a la decisión. Cualquiera de los dos va a impugnar, o el Consejo Electoral o la defensa del presidente. Pero, así es. Doctor Carvajal, quiero preguntarle por el camino ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué le pidieron ustedes exactamente en las últimas horas? Bueno, yo no hago parte del grupo de abogados internacionalistas, pero desde el punto de vista jurídico entiendo el tema, y es que hay una protección que la Corte Interamericana le dio al presidente de la República, y en esa decisión hay un amparo en el sentido de requerir a Colombia para que no se vuelva a incurrir en que una autoridad administrativa investiga a un elegido al presidente como elegido popularmente. ¿Pidieron medidas cautelares? Es decir, ¿ratificar las cautelares? Ratificarlas, claro, y requerir al Estado colombiano para que lo cumpla. Doctor Carvajal, ¿y se le parece a usted este caso del presidente Petro hoy en día al de Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá, que fue el origen de esa intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Son idénticos, sí, son dos situaciones idénticas, y ambas por autoridades administrativas, solo que una era por la Procuraduría. ¿Pero por qué idénticos si en ese momento fue la destitución de Ordóñez y en este momento es apenas una investigación de un cuerpo colegiado? Sí, por lo que tú dijiste al comienzo, porque son dos situaciones que conducen a la pérdida del cargo de un elegido popularmente. Sí, lo que pasa es que de esa discusión no nos vamos a salir nunca, ¿no? De si efectivamente esto puede terminar en la pérdida del cargo. Correcto. Sí. Doctor Carvajal, vi su mano, usted me dice si yo me equivoco, en la alocución del presidente Petro de antenoche. En la locución que él hizo. Sí. A ver, mire, el presidente es una persona que tiene una comprensión jurídica absoluta de lo que está pasando y una comprensión política.
esa redacción de lo que él dijo esa noche no es de mi hechura. Lo que pasa es que el presidente entiende claramente el proceso y mantenemos en permanente comunicación los abogados con él, y él está informado y seguramente la elaboró de su propia mano. Es que le iba a decir sobre lo que dijo el presidente, que es el fondo del asunto, de por qué no violó los topes, de quién financió la campaña, de los testigos electorales, del avión. Me parece que el presidente hace bien defendiéndose, y defendiéndose con argumentos. ¿Por qué no se están defendiendo más con argumentos, sino con el tema político de que me quieren tumbar? A ver, la defensa del presidente propiamente tiene que enfocarse en lo fundamental, en el fuero. Él viene haciendo alusión al tema probatorio porque ese tema ya se está debatiendo, sí, al interior de la Comisión de Acusaciones, y eso lo está manejando su apoderado, que es el doctor Mauricio Pavas. Y de allí se han extraído muchos documentos que se han aportado como pruebas, y por eso el presidente pidió que sea público el proceso para que haya una transparencia y todo el mundo conozca de que realmente no hubo violación de topes. Pero eso, a su vez, ahora que se abre el proceso en el Consejo Nacional Electoral, la campaña del presidente es a quien le corresponde presentar esas pruebas en el Consejo Electoral. No quiere decir que nosotros no estemos haciendo un debate, lo que pasa es que está repartida las obligaciones de acuerdo con las responsabilidades que se deben asumir dentro de cada uno de los procesos. Sí, doctor Carvajal, hace apenas unas horas el presidente Gustavo Petro dijo que el Consejo Nacional Electoral estaba en la ilegalidad, y entre sus últimas declaraciones recurrió a los ataques personales, de las vidas personales de los magistrados. ¿Esa va a ser la defensa del presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, María Camila, buenos días. Buenos días, doctor Carvajal. Aquí realmente nosotros en la parte jurídica pues nos encargamos de los incisos, como se dice coloquialmente. Los temas de la estrategia política del presidente pues los maneja directamente él, y como les digo, él es una persona ya experimentada en esto por todo lo que le ha pasado en su vida. Y ahora que haga de pronto unas citas en relación con las circunstancias en que tiene allí, pues obviamente que yo comparto los temas en cuanto a que se está actuando en la ilegalidad, porque se está violando absolutamente la Constitución y la ley. Ahora, lo que pasa es que sus interlocutores en el Consejo Electoral, doctor Carvajal, son Lord Dewey, de quien el presidente Petro dice que está metido en un asesinato; Maritza Martínez, de quien el presidente Petro dice es la esposa de un parapolítico; Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, de quien dice está juzgado por manipular testigos. Le termina tocando a usted la interpretación política del presidente, ¿no? No propiamente, yo me voy simplemente por lo jurídico. Mis planteamientos nunca encontrarán una cita mía en relación con la vida personal de los magistrados en mis escritos. Sí, doctor Carvajal, pero en ese escenario de descalificación desde lo humano, desde lo político que utiliza el presidente, surge la siguiente pregunta. ¿Usted va a seguir en el proceso ante el CNE? Habíamos hablado con usted tal vez hace 2 o 3 semanas y usted nos había dicho que en la práctica iban a desconocer cualquier actuación que consideraran que estaba por fuera de la ley. En este caso, seguramente de aquí a máximo 2 semanas, ustedes van a ser notificados de la resolución por parte del Consejo Electoral formulando el pliego de cargos. ¿Ustedes la van a desconocer o se van a defender en ese proceso? Nosotros lo que vamos a proponer en principio, frente a esa apertura, no hay ningún tipo de recursos, pero en esa decisión entiendo que también se resolvió la petición mía de anular todo el proceso en contra del presidente, y esa decisión, si está negada allí, esa sí tiene un recurso y lo agotaré mientras que sale la acción de tutela, y ahí veré cuál es el camino. Pero usted se va a defender, es decir, usted tiene 15 días después de la notificación para presentar descargos. No voy a presentar descargos, porque uno no puede ser ambivalente. Si yo digo que no tiene competencia el Consejo Electoral, yo no puedo atender sus requerimientos, y no lo haré. Para eso, a que actúen en defensa de lo que son la violación supuesta de topes, el gerente de la campaña y todos los integrantes de la campaña, pero yo me centraré en el tema del fuero del presidente. ¿Pero no ha atendido usted hasta el momento esos requerimientos del Consejo Electoral?
No, hasta el momento no, yo no he actuado en ese proceso, sino solamente para pedir la nulidad. Por eso, sí ha actuado en el proceso. Sí, solamente para eso. O sea, usted se va a retirar del partido en la mitad del partido porque va perdiendo. No me voy a retirar. Voy a llevar el partido hasta el final y sé que lo voy a ganar. Vale. Pero por fuera de la cancha. Por fuera de la cancha, porque cuando una autoridad tiene un superior, toca por fuera de la cancha. Claro, pero fíjese que esto es desconocer la institucionalidad del país. Está el CNE instalado y las normas serán motivo de discusión, doctor Carvajal, pero la ley, la Hay un Corte Consejo Constitucional Electoral, y el Consejo de Estado le han dado las facultades para la investigación y dice que el presidente de la República o el candidato es responsable solidariamente de violación de topes. Entonces, por eso le planteo que jugaría el partido fuera de la cancha. Usted me está hablando de que estamos hablando de una entidad que está dentro de la institucionalidad, pero no está dentro de la legalidad de las decisiones. Y por esa razón es la posición que yo adopto de carácter fuerte para no atender una determinación de una autoridad administrativa que no tiene competencia. Vale, esa es una notificación muy importante porque va a marcar seguramente el rumbo del proceso. Gracias, doctor Carvajal, muy amable por atendernos. Muchísimo gusto. Chao. Buen día. Feliz día para usted, son las 7 de la mañana, 6 minutos. Felipe está